Bueno, estamos volviendo. Gracias a todos los que se quedaron del otro lado en este momento en esta pausa que tuvimos que hacer porque sabíamos que no íbamos a llegar porque hay mucha riqueza acumulada en términos de tránsito, de recorrido y de ganas de poder compartir en términos internacionales. Así que no llegamos en el tiempo que propone Instagram, así que tuvimos que hacer este corte. Bueno, vamos a pasarle la palabra a el compañero de Guatemala, César García. César, querido, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Un saludo desde Guatemala. Yo soy César García. Soy parte de una exposición en un sitio de conciencia en Guatemala que se llama ¿Por qué estamos como estamos? Y pues, estoy acá para contarles un poco mi perspectiva de la situación actual en este país. A la fecha, Guatemala es un país que tiene alrededor de un poco más de 3.000 casos confirmados de COVID-19 y 55 fallecidos. Estamos creciendo a una razón de 300 contagios diarios, acercándonos muy peligrosamente al crecimiento exponencial, digamos, en general en relación con la pandemia. Al igual que muchos países latinoamericanos, estamos en una semi-cuarentena desde mediados de marzo, pero en realidad también, al igual que muchos otros países latinoamericanos, Guatemala se enfrenta con la situación de que el 70% de la población vive en la economía informal, es lo que ha dejado a miles o millones de guatemaltecos en una situación aún más vulnerable de la que ya estaban o estábamos. Digamos, antes de la pandemia, Guatemala ya tenía un 59% de población viviendo bajo la línea de pobreza, y esta situación seguramente se va a agravar en los meses que vienen, ¿no? Digamos, el gobierno guatemalteco fue uno de los que reaccionó también relativamente pronto a la pandemia, pero las ayudas que ha ofrecido en realidad han llegado muy poco a la población más vulnerada. Eh, Dentro de las cosas que han pasado en todas estas semanas, es que, al igual que Honduras, El Salvador, Guatemala es uno de los países que más recibe migrantes que son forzados a retornar desde Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se convirtió en el centro de la pandemia, de todas formas siguieron las deportaciones hacia Guatemala, y algunos guatemaltecos que fueron deportados venían contagiados con el virus, lo que ha pues exacerbado la situación de discriminación o estigmatización de los migrantes, digamos. Es una de las cosas más tristes que ha pasado en semanas recientes. Se suponía que el objetivo de hacer una cuarentena pronta en Guatemala, como les decía, desde la tercera semana de marzo, era aplanar la curva y ganar tiempo para preparar el sistema de salud. De por sí, el sistema de salud guatemalteco bastante precarios. Yo les decía, el 70% de la población vive en la informalidad. Eso significa que queda un 30% que quizás tenga acceso a servicios de salud, y menos del 25% que tiene acceso a seguridad social. Eh, pero aunque se hizo esa cuarentena pronto, en realidad, y a pesar de que el gobierno organizó varios hospitales para atender la emergencia, en realidad el sistema de salud en este momento ya está colapsado en Guatemala, y todavía no nos acercamos al pico de la famosa curva, ¿no? Como país tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar como producto de la pandemia. Algunos de ellos en realidad están presentes antes de esta crisis. La más importante, digamos, o el más importante es la vulnerabilidad de la población. Guatemala es uno de los países más desiguales de la región y del mundo, y eso nos pone a la población en una situación muy vulnerable, no solamente al COVID-19, sino cualquier enfermedad. En el 48%
de los niños y niñas, por ejemplo, crece con algún problema de malnutrición. Y eso se ha reflejado, por ejemplo, en el hecho de que, a diferencia de otros países, en Guatemala las personas fallecidas no necesariamente son las más adultas, por ejemplo, las mayores, sino que también han habido muchos casos de jóvenes que han fallecido y otras personas vulnerables. Otro de los retos, digamos, es la tradición que ustedes ya han mencionado. En muchos otros países tenemos esa desafortunada tradición de gobiernos autoritarios y democráticos. Guatemala no es la excepción. El gobierno actual fue electo, en realidad, con el 13% de los votos en la primera vuelta. Guatemala tiene un sistema electoral en el que hay 2 vueltas electorales, y en la segunda vuelta, la persona que está hoy como presidente, Alejandro Yamatei, ganó la segunda vuelta, pero contra una contrincante que de por sí generaba mucho rechazo en la población urbana, eh, y pues de alguna forma él se benefició de ese rechazo, no realmente porque él sea una figura popular, pero este presidente tiene un precedente de participación en violaciones a derechos humanos en el pasado, y ha demostrado su cohorte autoritario, por ejemplo, al no permitir la fiscalización de los periodistas, o la oposición, o de la oposición política en el Congreso. Además, al decretar un estado de calamidad, este estado de calamidad le vino muy bien a él para tomar decisiones unilaterales, con gran opacidad, y además acuerpado por un sector económico y político en Guatemala que en los últimos años destinó todo su músculo económico y político para expulsar al comisionado contra la corrupción, Iván Velázquez. Guatemala, digamos, había logrado algunos avances en la lucha contra la corrupción, y esos avances han venido en un franco retroceso en ese reciente. A eso hay que sumar la poca certeza de las estadísticas en general de personas contagiadas y fallecidas. Por ejemplo, en Guatemala realmente no se sabe cuántas personas más de lo común han fallecido en meses recientes, y la ausencia de estadísticas sobre, por ejemplo, el desempleo o el subempleo, etcétera, y la poca transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a cubrir la emergencia o a cualquier actividad pública que sea del Estado. En semanas recientes, al igual que todo el mundo, ha aumentado el clamor del sector empresarial por la apertura de la economía en Guatemala, pero en realidad Guatemala es un estado que se sostiene en un sistema económico desigual basado en un modelo agroexportador, donde en la práctica la mayoría de personas tienen pocas opciones de movilidad social. Entonces realmente no hay antes de la pandemia no es que hubiera una economía abierta, una economía de libre mercado, de competencia, sino pues una economía donde todo estaba organizado en función de unos pocos, y esos empresarios están clamando por un retorno a esa anterior normalidad, ¿no? Eh, Todas estas brechas socioeconómicas, políticas que yo estaba mencionando, se manifiestan también a escala digital. En Guatemala es uno de los países donde menos acceso al mundo digital tenemos, y esto afecta sobre todo a los más jóvenes porque eh, estamos viendo a una gran porción de la población guatemalteca que debería estar en el sistema educativo y que realmente está fuera en este momento del sistema educativo. Menciono esto porque yo en mi trabajo de alguna forma es lo que hacemos, digamos, ¿no? Apoyar a estudiantes para que reciban educación en ciencias sociales y formación ciudadana, pues con un pensamiento crítico, etc. Y bueno, en general yo dejaría sobre la mesa una pregunta para que después podamos tal vez dialogarla o debatirla, o para que quienes nos están viendo lo piensen un poco. Entonces, esta crisis nos ha traído una serie de restricciones a derechos, digamos que en algunos casos quizás no los teníamos, en otros casos en realidad siempre han existido esas restricciones, pero la pregunta que deberíamos hacernos todos y todas es: ¿a cambio de qué estamos aceptando esas restricciones a nuestros derechos? Donde estamos aceptando toques de queda, prohibición de salir, prohibición de muchas prohibiciones, pero ¿a cambio de qué? Digamos, en el caso de Guatemala, un país que tiene tampoco una situación de tanta desigualdad,
pues yo diría que deberíamos de exigir como sociedad que se construya realmente ese estado de bienestar donde todas las personas tengamos acceso a oportunidades y derechos básicos. César, querido, muchísimas gracias por tu intervención y es fundamental que generemos interrogantes, preguntas para poder empezar a abordar el impacto que estamos teniendo en el presente y que va a repercutir fuertemente sobre el futuro. Vamos a pasarle ahora la palabra a la compañera de Ecuador, Carolina Lara Campas. ¿Estás por ahí, Caro? ¿Me escuchan? Caro. ¿Sí me escuchan? Ahí se te escucha. Perfecto. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio de reflexión de los impactos que está teniendo la pandemia para las distintas naciones de la región en América Latina. ¿Y me escuchan bien? Un poquito bajito, pero bien. Ya, ¿me escuchan mejor? Ahí, perfecto, buenísimo. Ya, genial. Bueno, creo que en primera instancia, como les decía, agradecerles un poco la invitación al espacio, yo estoy representando a la Plataforma de Jóvenes Climáticos en Ecuador y la postura que tenemos muchas organizaciones acá es sencillamente de indignarnos. Nuestra situación en Ecuador está llegando a niveles de, no sé, de injusticia, hay una serie de decisiones mal tomadas que han llevado al momento en el que estamos. Como muchos sabrán, esta oleada de manifestaciones empezaron en Ecuador en octubre, y de allí para acá nada ha ido mejorando. Las decisiones que tiene nuestro país han sido irresponsables, han sido injustas, han llevado a que hayan cadáveres en las aceras, que hayan familias enteras que desaparezcan por la crisis sanitaria, a que mueran los profesionales de la salud. Han llevado también a que empiecen a salir un poco más fuerte las situaciones de corrupción. Tenemos sobreprecios de hasta el 500%. Hay una serie de situaciones que deberían ser más bien denunciadas en este tipo de espacios. Lo que le está pasando a Ecuador no es menor. Coincidimos con muchos de los países en la región en que la crisis no es de ahora, es una crisis que viene arrastrándose desde hace tiempo y que lo único que está haciendo es que las cosas se recrudezcan más. Tenemos actualmente una ley inhumanitaria que decide cortar los salarios desde el 8 hasta el 50%, bajan las jornadas laborales, se pide que los empleadores decidan de común acuerdo con los empleados hasta qué tiempo pueden trabajar, cuánto les pueden pagar, y una serie de violaciones más a los derechos humanos y derechos laborales. Entonces, nosotros iniciamos con una serie de espacios televisivos en los que las autoridades salían a decir que la cosa estaba muy bien, que no era necesario tener tantas restricciones y que podíamos afrontar la crisis, que no era tan fuerte para el Ecuador. Y permitieron, por ejemplo, partidos de fútbol masivos, se permitió que, o sea, bueno, una serie de cosas que seguramente todos ustedes ya vieron. Yo creo que las palabras me salen así como indignadas y un poco cortadas, porque lo que nos está pasando en el país es digno de gritarlo. Las personas estamos intentando salir como podemos de la pandemia, pero es difícil, es realmente difícil, porque lo que está haciendo nuestro gobierno es, lejos de ayudarnos a solventar la crisis sanitaria y la crisis social, está recrudeciéndola cada vez más. Además de eso, tenemos una especie de acefalea de liderazgo. Nuestro presidente acaba de entregar todas sus funciones a otra cartera, que no necesariamente es la suya. Disculpen que lo plantee así tan enérgicamente, pero Ecuador se encuentra en una situación de crisis social, política, cultural, económica, sanitaria. Estamos en otro nivel de crisis.
No, lo que plantean los medios de comunicación no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Lo que ustedes ven en redes sociales, que la gente puede decir, que la gente puede tratar de mostrar hacia afuera, es lo que está pasando realmente aquí. Entonces, yo agradezco infinitamente que este tipo de espacios se den. Aquí las organizaciones sociales nos ha tocado juntarnos. Hay organizaciones que han hecho campañas. Una se llama, por ejemplo, SOS Familias, que le ha tocado empezar a reunirse con líderes campesinos, con líderes comunitarios, con líderes de organizaciones barriales, para empezar a repartir comida en sacos desde el campo hacia la ciudad, para que la gente que está en los sectores suburbanos puedan tener acceso a alimentación. Los costos que supuestamente han tenido que gastar en provisión de alimentos, en las famosas canastas, han sido exacerbados. Una canasta que tranquilamente cuesta $20, la han puesto por los $140. Esos son los estados en los que estamos en este momento en Ecuador. Entonces, yo pensaría que hay espacios que pueden ser potenciados, que hubieron decisiones que pudieron haber sido mejor tomadas, y yo pensando un poco en la lógica de la región, en la lógica de cómo habríamos manejado una crisis de esta, de cara a tener una CELAC, de cara a tener una UNASUR que funcionara realmente, pienso que habría sido bastante mejor manejado. Pienso que habríamos podido ser mucho más solidarios y solidarias. Pienso que habríamos podido entender un poco más cómo estamos funcionando los demás, y a partir de eso ver cómo nos ayudamos. Nuestro gobierno nos está matando lentamente. La gente ni siquiera puede salir a protestar, aunque intentemos hacerlo con las medidas de bioseguridad, porque nos está tocando salir. En ese nivel estamos. Nos dicen quédense en su casa, que no está pasando nada, que podemos manejar las cosas, todos tenemos que arrimar el hombro porque todos somos parte de la solución, pero al final del día la solución está siendo cargada totalmente sobre las capas básicas, sobre la gente de clase media, sobre la gente de clase baja. Sobre los banqueros no está ocurriendo nada favorable hacia el pueblo. La gente está intentando salir de la pobreza como puede, pero cada vez las cosas la cosa se está volviendo peor. Entonces, aprovecho este espacio para denunciar a nivel nacional, a nivel internacional, lo que está ocurriendo en el país, porque lo que nos pasa no es menores. Estamos sufriendo una crisis, como les digo, que es social, económica, política, cultural. Han vendido a precio de remate, de fuera de temporada, aerolíneas, empresas públicas. Entonces, han aprovechado. Esto lo venían gestando hace mucho tiempo. Mucha gente se opuso desde octubre a que este tipo de medidas se tomaran, y lo que hicieron fue aprovechar la crisis para inyectarnos directamente a la vena toda las cosas que querían hacer hace mucho tiempo. No hemos tenido ningún tipo de avance con este gobierno. Yo lo digo como ciudadana. No tengo ninguna afiliación política específica, pero como ciudadana, como organización social y como mujer, lo manifiesto de este modo, porque lo que está pasando en Ecuador debe ser un poco más gritado hacia afuera. Los derechos humanos están siendo vulnerados, el derecho a la protesta social está siendo totalmente cortado, se ha violado de frente la Constitución, de frente los acuerdos internacionales de derechos humanos, de derechos laborales, de todo tipo. Estamos en una crisis que podría, no sé a qué punto vamos a llegar en este momento. Les agradezco mucho por la invitación y por este tiempo. Caro, muchísimas gracias por tus palabras, por tu vehemencia. Acá estamos hablando con el trabajo, con el sufrimiento y por toda la angustia que estamos pasando. Así que es un espacio para compartir, pero también para construir. Así que lo de la CELAC, lo de la UNASUR son proyectos que tenemos que reconstruir y potenciar, y estamos en esa hermosa y dura tarea. Así que ahora, para continuar, vamos a pasarle la palabra a Lucía Hamilton, representante en este bloque latinoamericano al país Argentina. ¿Lu está por ahí? Sí, Fede, hola.
Bueno, Ahí primero estamos. que nada, un placer escuchar todas las intervenciones anteriores. Gracias, Fede, por el espacio y celebro que se den estos encuentros para compartir cómo la venimos pasando desde los distintos países de la región. En Argentina en particular, como bien decía uno de los compañeros que habló antes, el gobierno fue uno de los que con más celeridad tomó medidas para frenar el avance de la pandemia. El primer caso se registra en el país uno de los primeros días de marzo, me parece que el 3 de marzo, y ya a la semana se suspenden los grandes espectáculos culturales y deportivos, se define la cuarentena obligatoria para quienes venían de otros países, se suspenden muchos vuelos internacionales, ahí a los 4 días, porque los casos seguían aumentando, se cierran las fronteras, se declara la suspensión de las clases de todos los niveles educativos, la licencia obligatoria para los trabajadores que por cuestiones etarias eran población de riesgo, y ya desde el 19 de marzo estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, que en el día de ayer el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaron que se extenderá hasta el 7 de junio, viene habiendo una metodología de cada 15 días volver a extender la cuarentena y flexibilizar o endurecer las actividades permitidas según fuese necesario. Desde un primer momento también desde el gobierno se convocó a un comité de expertos integrados por los principales epidemiólogos del país, y viene habiendo una muy virtuosa articulación con los gobernadores y un consenso bastante grande en relación al camino que se está tomando, tanto por parte del oficialismo y de la oposición, lo cual es algo muy beneficioso. Desde que se declara la cuarentena con 100 casos, al día de hoy hubo aumentos o momentos de mayor aumento y de menor según el periodo. Hoy en día hay 11.300 casos confirmados, de las cuales 3.517, un poco más, un poco menos, ya fueron recuperadas, y estamos en el número de 445 muertes. Los últimos días presentaron un aumento en los casos. El viernes pasado hubo 700 casos confirmados nuevos, o sea, es una situación que como bien dice el presidente, hay que ir revisando todo el tiempo para poder hacerle frente de la mejor manera posible. Ustedes sabrán, en Argentina estamos recién estrenando un nuevo gobierno, o sea, el 10 de diciembre asumió Alberto Fernández con un panorama bastante complicado, en materia económica principalmente, o sea, con una deuda pública, además de hacerle frente a la pandemia. En este momento se está en paralelo renegociando la deuda externa, y la situación económica es bastante compleja, y un factor central que impactó de lleno cuando se declara el aislamiento es que, al igual que como comentaban otros compañeros y compañeras, Argentina tiene un mercado laboral informal bastante alto, como del 40%, entonces esto, el aislamiento, la imposibilidad de salir a trabajar, golpeaba directamente a quienes no tienen contratos fijos y tienen que todos los días laburar para ganar el pan. Entonces, el gobierno, en función de esto, viene generando una serie de medidas sociales para paliar la difícil situación que viven todas las familias. Se definieron bonos extraordinarios para los jubilados de menores ingresos y para quienes reciben asignaciones universales, que es un seguro social que se otorga acá en la Argentina. La asignación universal por hijo, digo, y también se definió un ingreso familiar de emergencia, que es un monto que alcanzó como a 8 millones de habitantes, fundamentalmente a quienes se encuentran en la economía informal. Se prohibieron los despidos, se congeló el aumento de los alquileres y se prohibieron también los desalojos, por el momento. Está habiendo una respuesta por parte del gobierno a la difícil situación que viven todos los argentinos. Claramente esto es insuficiente, pero está habiendo una voluntad política clara en ese sentido. Y como para ir cerrando con el estado de situación hoy, de los 11.300 casos que comentaba, la gran mayoría está centralizado en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchas provincias en Argentina que vienen
bajando en cantidad de casos confirmados, o que directamente no tienen casos hace varios días, o que nunca tuvieron. De hecho, el 80% de los casos están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por lo cual, seguiremos con una cuarentena bastante dura en esta parte de la Argentina, pero se vienen flexibilizando en las otras provincias que no vienen con tantos contagios. Y la situación más importante, o en realidad el desafío más grande que tiene hoy en día el gobierno, fundamentalmente en estos territorios, es la situación que se viene dando en los barrios populares, que al igual que en muchos otros países de la región, hay una cantidad enorme de familias que viven en condiciones habitacionales muy precarias, estando hacinados, y que cuando llegó el virus a esos barrios, los contagios aumentaron exponencialmente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde vivo yo, hay más de 2.300 casos confirmados en los barrios populares, que representa casi el 40% de los contagios del distrito. Entonces, se viene generando como un plan bastante meticuloso en ese sentido para detectar los casos, aislarlos y prevenirlos. Es una situación difícil para todos, para todas, para todes. El Estado viene teniendo acciones bastante positivas para paliar la crisis, y a mí me parece sumamente destacable el consenso social que está habiendo en la Argentina respecto de la elección de cuidarnos, de que nos tenemos que quedar en casa para salir de esta todos juntos, y por fuera de alguna que otra expresión política más pequeña, el conjunto del sistema político viene estando de acuerdo que ese es el camino a seguir. Así que nada, celebro este encuentro, todavía falta bastante por delante, pero me alegra que podamos encontrarnos y ver cómo estamos atravesando esto desde los distintos países. Lu, querida, muchísimas gracias por tu intervención, muy clara, muy precisa. Es importante poder esclarecer la situación angustiante por la que estamos pasando. Bueno, han mandado saludos de distintos lugares y de organizaciones. Estoy viendo los compañeros que se van sumando a esta segunda parte del vivo. Del movimiento obrero organizado, o sea, distintos representantes en términos internacionales, concejales, diputados, representantes políticos territoriales. Bueno, están mandando saludos a todos ellos. Gracias por estar del otro lado participando de este conversatorio. Nos quedan unos minutitos antes de dar el cierre. Como decía en el inicio, este es solo un comienzo, es solo un comienzo de todo un trabajo de intercambio. Es importante, todos los que estamos acá, estamos intentando mostrar un espíritu de compartir, de alzar las voces, de mostrar que hay pueblos que están de pie, que están en lucha, que piensan resignificar todos los valores culturales para poder, con mística, con revolución, poder llevar adelante procesos de justicia social para los pueblos en los que vivimos. Así que nos parecía importante comenzar este trabajo de intercambio y de fortalecimiento, alzando la palabra de cada uno, para esbozar con claridad lo que va sucediendo en cada territorio. Así que ahora, antes de dar el cierre final, si alguno de los panelistas quiere decir algo más, yo tenía entendido de que Felipe Aranda quería comentar algo más, de compañero de Chile. Demos otra rondita de 3 minutos cada uno, si quieren intervenir con algo que se hayan quedado con ganas de decir, y de esta manera vamos dando el cierre. Feli, muchas gracias por la oportunidad de estar acá, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron acá, toda la gente que nos escuchó, y ojalá sigan haciendo esto en sus redes, comunicándose, uniéndonos y dándonos cuenta que Latinoamérica es nuestra casa común. Quería comentar también de que acá en Chile los músicos, los sonidistas y la gente que está ligada a la cultura está viviendo un momento de mucha precarización,
la cual no viene de ahora, sino que viene desde tiempos de la dictadura del año 73, donde toda la música fue extranjera, por lo tanto los derechos musicales se iban para otros países, y los músicos acá siempre estuvieron en la clandestinidad y siempre fueron precarizados como trabajadores. Hace algunos años los músicos chilenos nos estuvimos organizando para sacar una ley y fuimos al Congreso. Era una ley del 20% de que la música que salía en las radios fuera chilena, porque el 100% de la música era extranjera. Entonces, a través de esa ley fueron muchos músicos y artistas que eran muy connotados acá al Congreso, y se logró sacar esa ley, pero las radios, que es un monopolio que se llama Archi, preferían no respetar la ley y pagar la multa, y al final los músicos siguieron sin posibilidad de difundirse, más allá de los Facebook y las redes sociales que siempre lo escucha la misma gente. Entonces, yo quiero sacar la voz por los músicos, los sonidistas, los técnicos y todo el mundo de la cultura en Chile, que ahora está en peores condiciones, porque si bien antes los músicos podían hacer conciertos en pequeñas salas o en bares, los cuales eran bastante precarios porque pagaban muy, muy poco, en la actualidad ya no se pueden hacer siquiera conciertos, que es donde nosotros ganamos el dinero. Entonces está peor como trabajadores para nosotros, y ahora nosotros nos estamos uniendo de forma independiente para ver qué se puede hacer, porque en realidad los trabajadores de la música y la cultura están muy mal en este país, y es tiempo ya de que eso cambie, llamando a todos los músicos del mundo que nunca más toquen gratis en ningún bar. A los bares les sirve tener música en vivo y lucran con eso, y si todos los músicos nos unimos y decimos que no vamos a tocar nunca más gratis, los bares están obligados a pagarnos. Así que viva la música y la cultura, vamos a sacarla adelante por siempre. Feli, querido, muchísimas gracias. También acá sé que el Sindicato de Músicos en Argentina está haciendo un trabajo bastante importante frente a la precarización que por la que están viviendo todos los artistas y los músicos en particular, así que si se puede generar ahí el lazo de la representación sindical, después por privado intento vincularlos. Entiendo que Marcio Tavares, compañero de Brasil, quería la palabra. Marcio, ¿estás por ahí? Sí, acá Federico. Ahí vamos. Ha sido un placer compartir con los compañeros, compañeras, la experiencia de ver que en muchas partes de Latinoamérica hay una vuelta del neoliberalismo con un aspecto autoritario, como estamos viviendo en Brasil. Pero igual me parece que estamos en alguna medida por acá viviendo una situación al revés y que es muy peligrosa y que es importante que se tenga eso. El gobierno central, el gobierno de ultraderecha, ha sido un gobierno completamente en contra de medidas sanitarias. Y eso resulta en 360,000 casos identificados de COVID-19. Hoy, esto, por todos los especialistas que saben que esto es una subnotificación, porque solo los casos más graves son testeados, y ya llegamos a 22,000 muertes por COVID-19. Y hasta ahora la pandemia está concentrada en determinadas regiones del país. La ausencia de medidas está haciendo con que los casos al interior se va creciendo. Entonces es importante desde un punto de vista humanista de izquierda que las medidas sanitarias y las medidas económicas sean defendidas con mucho vigor por quien estamos en la lucha política, porque esta es una enfermedad que tiene una capacidad de transmisión y contaminación gigantesca. Entonces, hay un peligro muy grande con la denegación de las medidas sanitarias. Estamos viviendo eso en Brasil, y esto va a generar con que la situación económica y social del país sea mucho peor. La decisión de Estados Unidos
ciertamente Europa y otros países de Latinoamérica que ya están con las fronteras cerradas a Brasil, la mantendrán en función del que el gobierno está haciendo acá. Entonces es importante que tengamos un consenso de cómo actuar fuertemente en defensa de los más vulnerables, pero igual defendiendo que la vida debe ser el eje central de la acción política en este momento. Y por eso la compañera de Argentina hablaba de las medidas que son ejemplares a nuestro perfil. Igual también lo estamos defendiendo en este momento los impuestos a las gran fortunas por acá. Entonces me parece que el momento también de impulsar un proyecto político más avanzado en contra de lo que están. Claro que las situaciones en los países son distintas y las coyunturas distintas, pero es el momento para plantear cosas más osadas. Entonces, muchas gracias por poder compartir este panorama y comprender que muchas dificultades las compartimos. Igual también saber que hay inspiraciones como la compañera de Argentina, Venezuela, igual que le van bien en este momento en defensa de la vida de sus pueblos. Marcio, querido, enorme el trabajo que llevas adelante en Brasil. La verdad que para mí es un placer que estés acá compartiendo con nosotros a nivel internacional tu experiencia, y sé que solamente dijiste un 5% de todo lo que tenés acumulado, y agradezco a todos la intervención acotada frente a este diagnóstico general de la región en su conjunto. Así que Samuel de Perú quería hacer una pregunta. ¿Está por ahí, Samu? Samuel, querido. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? Bien, no aparece. Bueno, si vemos ahora porque tenía entendido que quería hacer una pregunta a alguno de los compañeros. ¿Alguno de los panelistas tiene ganas de decir algo que no haya podido comunicar en su intervención? Y si no, damos un cierre a este conversatorio. Bueno. Sí, Federico, yo quería complementar. Quería pedirles que estén atentos también, porque en Bolivia se está planteando un autogolpe militar también. Los militares el día viernes han amenazado, el día jueves y viernes han amenazado al Congreso con el cierre del Congreso. Entonces, al parecer el gobierno de facto quiere mantenerse, sea con un autogolpe o con un supuesto golpe militar. Nosotras estamos dispuestas como organizaciones a resistir en las calles, alertarles sobre eso. En Bolivia estamos enfrentando esta pandemia también después de la expulsión de 730 médicos y médicas cubanas, parte de las políticas xenófobas de este gobierno de facto, después de la expulsión de muchos periodistas argentinos, hermanas y hermanos, parte de su política de este gobierno de facto, donde también hay un hermano periodista detenido como es Facundo Molares. Entonces, convocarles a que no olvidemos eso que la izquierda llama la lucha internacionalista, que como pueblos llamamos la lucha de los pueblos. No podemos dejar de defender la revolución bolivariana, la revolución cubana, el proceso de cambio en Bolivia que va a seguir a pesar de este golpe de Estado, y los procesos que se han hecho toda en la región, la recuperación del proceso en el Brasil. Esto depende de las organizaciones y de los pueblos. Gracias. Federico. Sí. Yo. Bueno, nada, siento que... Adri, sí, no veía quién estaba hablando. Adri, sí, dale. Bueno, siento que el panorama es muy similar en todos nuestros territorios, y pues me gustaría hacer como una acotación como resultado de todo este intercambio que hicimos. Es muy doloroso ver todo lo que sucede con la represión que hacen los mismos gobiernos. Me parece que lo único que resta por decir es que cualquiera que sea la estrategia desde nuestro rol, tratar de enseñar y aprender junto con nuestras comunidades, aportarle a nuestras comunidades desde nuestros saberes,
Y pues ahora ya hay que aprender a vivir con el COVID, según la Organización Mundial de la Salud, decían que ya el virus era un hecho real, tangible, que esto no se va a ir de la noche a la mañana. Y entonces como que pensar en replantearnos esa posibilidad de llegar a cada uno de nuestros seres cercanos y enseñarles a convivir con esto para que, aparte de que los gobiernos nos silencian y silencian a otros, el virus sea algo más atacante, el virus sea lo que está acabando con nuestras poblaciones. No solamente son los adultos mayores los que se están siendo afectados, como lo dicen los medios de comunicación, cualquiera puede contagiarse del COVID, y pues nada, aportar desde lo que más se pueda y de la forma en como más podamos a nuestras comunidades con el conocimiento y con el apoyo. Mentalmente estamos siendo bastante azotados también. El hecho de convivir 24/7 ya con los niños haciendo tareas, los niños también son los más afectados, entonces que generemos estrategias desde nuestros saberes para mirar cómo podemos hacer intercambio utilizando las herramientas tecnológicas y que podamos pensar y usar los zapatos de todos. Las mujeres están siendo violentadas mucho más, el índice de feminicidios ha subido, los niños son violentados y pueden vivir con sus abusadores, entonces tratar no sé, de capturar como, o de observar más nuestro entorno para apoyarles desde el ser humano que cada uno somos, y que tenemos la capacidad de hacerlo muchos desde nuestro rol. Entonces yo los invito a que pensemos un poco más en ello, en lo que están sufriendo. Claro, los gobiernos nos tienen jodidos, pero también pensemos en lo que cada familia está viviendo, entonces generar estrategias a partir de lo que cada uno sabe. Muchas gracias, Federico, por permitirme participar, y pues bueno, lo que decías, es muy corto el tiempo y uno pues podría quedarse aquí hablando todo lo que quisiera, pero no se puede. Entonces, gracias a todos, de verdad que me quedo muy sentida con todo lo que he escuchado. Es muy doloroso saber que uno reconoce sus territorios y que están viviendo estas cosas que cada uno está manifestando. Felicitar a los otros que han tenido esa disposición con sus gobiernos y que han podido avanzar, pero pues bueno, nosotros estamos también bastante reprimidos, pero tratando de lucharla y de seguir en la resistencia desde lo que cada uno sabe. Gracias, Adri. Quería hacer una intervención cortita. Caro, ¿estás por ahí, Caro? No se te está escuchando. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Yep. Sí, nada, agradecerles también por la invitación una vez más, y un poco convocar a todos los compañeros y compañeras en la región que están impulsando otras alternativas a salir de la crisis, para que las compartan también en los espacios que puedan. Las redes sociales en este momento son las únicas aliadas que tenemos para conocer lo que ocurre realmente en nuestros territorios. Entonces invitarlos también a que expongan las alternativas al tratamiento de la crisis que están teniendo las organizaciones sociales, para ver qué también de eso podemos tomar en nuestros países. Hay cosas que están funcionando bastante bien en otras partes, y sería interesante ver cómo podemos nosotros replicarlas en nuestro territorio. Y también que ustedes conozcan lo que están haciendo acá las organizaciones, algunas autoridades de pueblos pequeños que hacen cuestiones como intercambio, aquí se llama trueque, el intercambio de productos, todo lo que está haciendo el sector campesino, todas estas cosas que normalmente no salen a la luz, que estos espacios sirvan para promoverlas, y también para que quizás esas experiencias que están funcionando bien en sus territorios, pues podamos incorporarlas en los nuestros en alguna medida, y también podamos contarles lo que estamos haciendo acá. Igual en el link de mi perfil voy a dejar algunos de las organizaciones que están acá realizando algunos trabajos, si alguno quiere conocer lo que se está haciendo desde Ecuador como sociedad civil organizada ante la crisis inhumanitaria que estamos viviendo acá. Eso, y agradecerles muchísimo por el espacio. Federico, gracias por la invitación, y esperamos que podamos estar en otros espacios como estos. Caro, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, con las últimas palabras de Caro, vamos a hacer el cierre de este conversatorio. Para mí fue un placer, un honor y una alegría que los distintos compañeros hayan aceptado la propuesta de ser parte
de este conversatorio y de este intercambio, que sabemos que tiene sus propias restricciones, pero entendíamos que era importante un puntapié para comenzar o para continuar el trabajo de muchos líderes políticos y lideresas también, que vienen trabajando por la liberación de nuestra patria, de nuestras patrias, y por la construcción de una América Latina unida y soberana. No quería terminar sin antes volver a agradecer a las organizaciones que pudieron hacer posible este encuentro. Ellas son la Red Líderes Generacionales de América Latina y el Caribe, al Instituto Chuquisaca y a Generación de Todos, que bueno, trabajaron de forma ardua para poder llevar adelante este conversatorio, y particularmente a los compañeros Federico Mochi, Matías Sotomayor, Clarisa Colombari, Rodrigo Carasic, Lucía Benavides, Leo Gón, Roberón y Alejo Hidalgo, que estuvieron encargándose y tienen un trabajo muy intenso en términos políticos, en términos productivos y en términos internacionales. Así que, y ni que hablar a todos los que estuvieron del otro lado de las cotidianas pantallas para estos tiempos, escuchando las voces de los distintos compañeros que con mucha paciencia y también con mucho amor pudieron transmitir. Dejarles algunas de las cuestiones que se plantearon, que tienen que ver con la desigualdad del continente, la organización popular, las dictaduras y todos los valores que fuimos acumulando en términos regionales, la necesidad de la perspectiva de género, la falta de números reales en el impacto concreto que está teniendo con respecto a las infecciones y a las muertes en los distintos países, y la posibilidad de trabajar desde lo popular, desde una construcción de abajo hacia arriba, fortaleciendo instituciones como la CELAC y la UNASUR. Dejar este saludo a todos y decirles que las generaciones que están de pie, que son protagonistas de este proceso histórico, estamos dispuestos a todo. Les mando un fuerte saludo, y esto es solo el comienzo de un proceso de transformación muy importante. Nos estaremos viendo en poco tiempo nomás. Un fuerte abrazo.